Finaliza la alerta por riesgos de fenómenos meteorológicos adversos en la costa, activa desde el sábado. Durante estos días se ha vivido un temporal de mar con olas de hasta 6 metros de altura que han dejado diversos desperfectos. Pero sin duda la peor consecuencia de este oleaje ha sido la desaparición de 2 menores de 16 y 17 años que habían ido a pescar a la zona del Confital en Gran Canaria. Tercer día de búsqueda sin encontrarles. El mal estado del mar está dificultando además las labores de rastreo. Buenas noches, hoy se cumplen 20 años del mayor atentado terrorista en Europa. 193 personas murieron y casi 2000 resultaron heridas. Durante todo el día se han celebrado actos recordando a las víctimas. Javier Espinal. Sí, Madrid ha sido el centro de los homenajes a las víctimas del 11M. Sí, Madrid ha sido el centro de los homenajes a las víctimas del 11M en unos actos presididos por los reyes de España, y donde han estado también autoridades españolas y europeas, pero también hemos visto cómo ciudadanos anónimos venían aquí a la estación de Atocha para rendir un homenaje a las 193 víctimas que perdieron la vida en los peores atentados en la historia de nuestro país. Y trágica noticia desde Lanzarote, un atropello múltiple se ha cobrado la vida, José María de Pais, de un bebé. Sí, este atropello múltiple que arrolló a 9 personas se salda con la muerte de un bebé de 6 meses. 2 personas en estado grave, una de ellas evacuada a Gran Canaria. El resto se encuentran aquí en el hospital José Molina Orosa. Intervención del Gobierno de Canarias detecta debilidades en la compra de material sanitario durante la pandemia por parte del anterior Ejecutivo canario. En estos momentos hay 3 casos en revisión judicial. El Gobierno ha aprobado también ayudas para La Palma. La idea es recuperar la superficie agrícola perdida tras el volcán y dar respuesta a las personas que perdieron su vivienda en la erupción. Faltan explicaciones. Al final de un volumen de contratación de en torno a los 80 millones de euros, casi el 50% de los expedientes están inmersos en alguno de los procesos judiciales. Aumentan las agresiones a sanitarios en Canarias. La peor parte se la lleva el personal de enfermería. Solo en 2023 se denunciaron 153 agresiones, es casi un 78% más que el año anterior. La atención primaria concentra la mayor parte de esas denuncias. Quien realmente sufre el proceso de la agresión, ¿no?, en sí es el personal que da la primera atención en el caso de urgencias, que es donde más agresiones se suelen producir, o en el ámbito de la atención primaria. Continúan los problemas de abastecimiento de agua en Fuerteventura. Los vecinos y vecinas de Corralejo llevan ya 15 días sin suministro. Aseguran que la situación es insostenible y critican que se está convirtiendo en algo habitual. Y el aeropuerto del Hierro lo ha vuelto a conseguir. Ha sido reconocido por el Consejo Internacional de Aeropuertos con 4 premios, entre ellos el de mejor aeródromo europeo con menos de 2 millones de pasajeros. Toda Canarias, Gobierno, cabildos y ayuntamientos se han sumado hoy con un minuto de silencio al Día Europeo en memoria de las víctimas del terrorismo. Unos actos convocados por la Federación de Municipios y Provincias y que se ha repetido a lo largo de todo el territorio español. Justo hoy se cumplen 20 años del mayor atentado terrorista cometido en nuestro país, un atentado yihadista que acabó con la vida de 193 personas. Vamos a volver a Madrid, Javier Espinar. Los actos en recuerdos de las víctimas se han sucedido durante todo el día. Sí, Madrid ha sido el centro de los homenajes a las víctimas del 11M en unos actos presididos por los reyes de España, a los que han acudido las principales autoridades españolas y también europeas, y a los que se ha recordado esas vidas que se perdieron en los 4 trenes que se dirigían hasta aquí, hasta la estación de Atocha. En su discurso, el rey ha querido poner el foco en esas 193 víctimas. Ha asegurado que se busca que haya una atención personalizada, una atención eficaz a todas esas víctimas, y además ha apostado por reforzar la cooperación entre países en materia migratoria.
migratoria en materia de terrorismo. Por otra parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, han querido incidir en la unidad y en la convivencia de la Unión Europea como principal arma para luchar contra el terrorismo. Pero hoy hemos visto también aquí a ciudadanos anónimos que han venido a rendir un homenaje a esas víctimas, a esas 193 víctimas de los peores atentados en la historia de nuestro país. Durante 2 minutos las campanas de las iglesias de Madrid, como estas de la Catedral de la Almudena, han doblado en homenaje a las víctimas del 11M. El alcalde de la ciudad y la presidenta de la comunidad han colocado esta corona de laurel junto a la placa que recuerda a los 193 muertos y a los más de 2.000 heridos 2 décadas después. Se cumplen 20 años de un día de infamia, del día de la infamia. Aún incapaces de asimilar tanto dolor y crueldad, pero comprometidos con el recuerdo de todas y cada una de las víctimas. Víctimas como Esteban. 20 años después, su hija Vera lo recordaba así. Me encantaría que estuviera aquí, que viera el primer libro publicado, que me acompañara al altar este mes de septiembre. Mientras, a las puertas de la estación de Atocha, donde todo sucedió, asociaciones y sindicatos han vuelto a pedir que se asuman las responsabilidades políticas de lo ocurrido. Seguimos viendo hoy día cosas que nos causan estupor. No nos sorprenden, porque forman parte de esa ocultación y ninguneo. Por su parte, sus majestades han presidido en la Galería de Colecciones Reales de Madrid el principal acto de la jornada, en el que se ha conmemorado el Día Europeo en recuerdo de las víctimas de terrorismo. Una fecha que desde entonces nos une en un recuerdo íntimo y público, que el paso del tiempo nunca podrá desvanecer. Es necesario recordar, pero ese recuerdo debe ser activo, movilizador. Debe mantener viva la memoria sobre lo que ocurrió. En el Bosque de los Ausentes, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha reprochado la ausencia del presidente Sánchez. Las muestras de cariño se han sucedido en la capital para recordar esta tragedia que siempre quedará en nuestra memoria. Iba pasando el Disman y hemos oído los pepinazos. Hemos visto que estaba el vagón estallado, un señor en la vía que estaba muerto, vamos, y dentro del vagón, pues aquello era horrible, horrible. Joder, es que es horroroso. Casi no puedo hablar, la verdad. Han pasado 20 años desde que estallaron 3 bombas en un tren de cercanías en Atocha, otras 2 en la estación de Pozo y en Santa Eugenia, en Madrid. A las 8:01 llegué a la estación de Atocha. A las escaleras mecánicas encontré al primer grupo del SAMUR atendiendo a un herido. Comencé a bajar las escaleras y bueno, ya fue el descenso a los infiernos. Y a compañeros, a ellos que estaban fuera del autobús, sí que les cayeron trozos de tren, incluso trozos de personas. Recuerdo el estallido, recuerdo todo lleno de humo, recuerdo el olor a quemado. Las primeras horas fueron de confusión. Tras el primer gabinete de crisis, el ministro del Interior apuntaba a ETA como responsable de la masacre. Que esta mañana avanzaba que la organización terrorista es en estos momentos la principal línea de investigación. Las elecciones se celebraban en 3 días. El 12 de marzo, un día después de los atentados, se manifestaron en las calles de toda España más de 12 millones de personas en contra del terrorismo y en memoria de las víctimas. También salieron a las calles muchas personas queriendo conocer la verdad. Ya habían sospechas de que podría haber sido Al-Qaeda la autora de la masacre. Finalmente hay un vuelco electoral y el PSOE resulta ganador en los comicios. 3 semanas después, la policía localiza al comando yihadista sospechoso en un piso en Leganés. Se inmolan y matan en el acto a un miembro del Grupo Especial de Operaciones. Que no atentan como ETA contra un ministro, contra guardias civiles, militares, policías, jueces, no. Es indiscriminado, les da igual quién caiga. Fueron asesinadas 193 personas y hubo 2.000 heridos en el que es el mayor atentado que se ha vivido en la historia de España. En Canarias, el acto central de este Día Europeo en recuerdo a las víctimas del terrorismo ha tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria. La Asociación de Víctimas del Terrorismo pide a la sociedad que se les recuerde todos los días del año. Un minuto de silencio se ha guardado en el acto convocado por la Asociación Víctimas del Terrorismo en Las Palmas de Gran Canaria, en el monumento que hay en memoria de las víctimas en la Plaza de la Concordia. 20 años después, la asociación pide que no se mire para otro lado. Muchos son víctimas de ETA y piden que los terroristas cumplan sus condenas. Nosotros nos tenemos que centrar en que nuestros asesinos, los que han cometido los atentados, las extorsiones, las amenazas, los secuestros, cumplan sus condenas íntegras, cosa que no se está cumpliendo.
En Canarias hay 41 víctimas de terrorismo, de los que 9 han fallecido, entre ellos varios guardias civiles y policías nacionales, un civil y un militar. No solamente hay víctimas de ETA, también de los Grapo. La asociación trabaja con ellos en todos los ámbitos. Les atendemos en amplio abanico de servicios. El médico, un atendimiento médico, psicológico, social. Nos personamos en las causas, no nos olvidemos que casi nadie se persona en las causas de la Audiencia Nacional. Porque con 43 años de experiencia a sus espaldas, esta asociación es una de las más veteranas del mundo. Piden a la sociedad que tengan presentes a las víctimas no solo hoy, sino todos los días del año. La Catedral de Valencia ha acogido esta tarde una misa funeral por las víctimas del incendio de Campanar. El arzobispo Enrique Benavent ha presidido la Eucaristía, a la que también acudieron las principales autoridades para acompañar a los familiares de los fallecidos. 20 días después del trágico incendio que acabó con la vida de 10 personas, se ha confirmado que el fuego se originó por el fallo de un electrodoméstico de la cocina. La Crónica Nacional vuelve a centrarse en el caso Koldo. El ex asesor del ministro de Transporte ha hablado a un medio defendiendo su inocencia, y en la ley de amnistía que avanza hacia su aprobación definitiva este jueves 14 de marzo. Koldo rompe su silencio en una entrevista a OK Diario y defiende su inocencia. No he hecho absolutamente nada malo que yo tenga conocimiento, es decir, ahora lo tendrá que decidir la justicia. Llamé a miles de sitios. No me digas si llamé a uno o a otro. Es decir, llamé a miles de personas. No hay ninguna manta que tirar, nada que se le parezca. Nadie ha hecho nada irregular, o eso pienso yo. Sus explicaciones no convencen a un PP que sigue apuntando a Sánchez y a otros dirigentes socialistas como Ángel Víctor Torres. Tiene que contestar por qué rectificó contratos para pedir fondos europeos. Y también tiene que contestar a la pregunta de si va a dimitir por estar investigado por la Fiscalía Europea por malversación. Entendemos al Partido Socialista como una mafia corrupta que lleva chapoteando entre contratos, subvenciones y colocaciones a dedo desde el inicio de su fundación. Luego todo lo que pueda salir no es nuevo. El PSOE respalda a los suyos y contraataca acusando a los populares. Lo que no podemos es señalar permanentemente al bombero y no al pirómano. O sea, aquí hay un pirómano, que es el señor Tellado, que señala al bombero, y en vez de preguntarle al pirómano, le preguntamos al bombero. Eso como inicio de una semana en la que el Congreso debatirá y votará la ley de amnistía tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts. De las posibles ramificaciones de la trama Koldo con Canarias ha hablado el Ejecutivo Regional. Intervención ha emitido un informe sobre los contratos de compra de suministros sanitarios adjudicados por el Ejecutivo anterior durante la pandemia, en los que ha detectado debilidades. Los casos Mascarillas, Koldo y Damco están bajo revisión judicial. Lo que sí tengo claro es que faltan explicaciones. Al final de un volumen de contratación de en torno a los 80 millones de euros, casi el 50% de los expedientes están inmersos en alguno de los procesos judiciales a los que le he hecho mención. Y yo creo que aquí están faltando explicaciones por parte de los responsables del anterior equipo de gobierno. El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un decreto de medidas agrarias y otro de vivienda protegida para La Palma. La idea es recuperar la máxima superficie agrícola previa al volcán y dar respuesta a las personas que perdieron su vivienda en la erupción y no pueden acogerse a las opciones ofrecidas en anteriores normas. En cuanto a la vivienda, se han aprobado otro decreto ley que pretende facilitar y agilizar la construcción de viviendas protegidas en la isla. Para ello, se habilitan 15 parcelas de suelo público en 8 municipios. Es reconocer la urgencia de todos los procesos que se pongan en marcha, por lo tanto, reconocer que se mantiene la situación de emergencia en La Palma, unir adjudicación de proyecto y de obra de manera conjunta para ahorrar trámites y acortarlos. El primer objetivo del decreto ley que se aprobó hoy es intentar recuperar el máximo potencial agrícola de la isla de La Palma previa al volcán. El Gobierno canario aseguraba hoy que se coordinarán con el Estado para garantizar la mejor atención a las personas que lleguen en patera a nuestras costas. Mientras, la Autoridad Portuaria de Las Palmas confirma que el puerto de Arinaga, Nahuimes, está preparado para recibir embarcaciones de migrantes. Lo hace tras saber que el informe solicitado por Mogán avala que la distancia de navegación entre los muelles de Arguineguín y Arinaga no supone un peligro para los ocupantes de las pateras.
El problema no está tanto en dónde se sitúa la base de salvamento marítimo, que creo que en eso Arguineguín no tiene ningún problema, sino en el problema que se produce por la acumulación de pateras. Es decir, si el Ministerio del Interior, la delegación del Gobierno, no son lo suficientemente ágiles en retirar las pateras, nada más llegar a puerto, se ocasiona y se genera el problema que se está generando. Debate general sobre el estado de la nacionalidad canaria. Mañana, martes y el miércoles podrán seguir toda la jornada en directo aquí en Radio Televisión Canaria con una programación especial que arranca desde las 8 menos cuarto con el Buenos Días Canarias. La primera intervención será la del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a partir de las 11:30, que también podrán seguir en directo. Por la tarde será el turno de los grupos parlamentarios y el miércoles la segunda sesión comenzará a las 9 de la mañana. Todo lo que dé de sí estos 2 días, así como el análisis desde distintos puntos de vista, se lo acercaremos hasta sus casas. A escasos días de la Semana Santa son muchos los viajeros que están organizando su escapada hacia los destinos más populares del país. Canarias espera romper todos los récords de los últimos años en número de visitantes. La Semana Santa se acerca y parece que las perspectivas son positivas en Canarias. Con temperaturas cálidas y sin lluvia, se posiciona como uno de los destinos más populares del país. El clima es un factor importantísimo en el turismo que tenemos en Canarias, pero digamos que con los años Canarias se ha adaptado y tiene una planta hotelera tan importante y una calidad que está intentando además aumentar y mejorar, que ha hecho que se convierta en un destino especialmente importante para toda Europa. Buen clima, pero también buenos precios, y es que el archipiélago se encuentra entre los destinos más atractivos. Históricamente Canarias sí se ha caracterizado por ser un destino más barato. Las ocupaciones van a ser muy altas, de lleno. La realidad es que hoy por hoy ya tenemos establecimientos que han colgado pues el cartel de no hay billetes, no hay camas. Un periodo en el que se espera romper todos los récords de los últimos años. Va a ser histórica la Semana Santa, creo yo. El año completo está siendo un año muy bueno. De 2023 ya teníamos cifras bastante positivas y 2024 está siendo muy positivo. Ahora mismo los establecimientos están oscilando entre 80%, 90% y algunos ya, como digo, llenos. A días para que comience la Semana Santa, la anticipación de reservas estimula aún más una temporada que se vaticina como histórica. El aeropuerto del Hierro será uno de los puntos de llegada para quienes disfruten de la Semana Santa en las islas. Precisamente la calidad en la atención al público en sus instalaciones se materializa en un nuevo reconocimiento. Aridia Marichal. Por tercer año consecutivo, el aeropuerto del Hierro es el mejor de Europa de menos de 2 millones de pasajeros, una distinción del Consejo Internacional de Aeropuertos. Destacan los servicios, la cercanía y la amabilidad del personal que está al frente de todos esos servicios. Son varias categorías y reconocimientos que el Hierro comparte con Girona, Costa Brava, Almería, Reus e Internacional Región de Murcia. La verdad que bonito por el mar, nada más que entrar, muy bonito, la verdad que agradable, y el tiempo encima acompañó. ¿Qué me gusta? Todo. Pero más me gusta que está trabajando mi hijo aquí y mi nieto también. Comienza el Ramadán sin un alto al fuego en Gaza. Israel no ha aceptado el parón permanente que solicitaba Hamás para entregar a todos los rehenes. Y hay más de 31.000 muertos y los países intensifican el envío de ayuda humanitaria desde el aire. Está previsto que un barco estadounidense y el español Open Arms se dirijan también con ayuda en las próximas horas hacia la franja. Los ciudadanos de la región ucraniana de Donetsk han podido comenzar a votar para las elecciones presidenciales rusas. El Kremlin está invitando a votar a los ciudadanos de esta y otras 3 regiones que se adjudicó como propias para hacerse con su control. Hoy, además, Putin ha destituido al jefe de la Armada tras las pérdidas sufridas en su flota en el Mar Negro. Día de incertidumbre en Portugal tras unas elecciones que apuntan a una difícil gobernabilidad. El candidato del centro-derecha superó por la mínima al socialista, pero lo más destacado es el ascenso de la ultraderecha, que triplicó sus resultados. Reclaman formar parte del gobierno, algo a lo que hasta ahora se ha negado el líder conservador. No se descarta una nueva repetición electoral.
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 29 años de prisión impuesta a 5 integrantes de una organización criminal por el secuestro y asesinato de Juan Carlos Tejera en Montañamina, Lanzarote, en marzo de 2015. Los acusados secuestraron al hombre y le llevaron a una cueva donde le propinaron numerosos golpes con la finalidad de que les revelase el lugar donde ocultaba el dinero. La víctima murió a consecuencia de esas heridas sufridas. Y se lo contábamos al inicio del informativo. Atropello múltiple en Yaiza, en Lanzarote, ocurrió en la avenida Archipiélago y hay, desgraciadamente, José María de Paz, un bebé fallecido. Sí, buenas noches. Hay que lamentar la muerte de este bebé de 6 meses, pero es que además hay 8 personas heridas, 2 de ellas muy graves. Una ha sido trasladada en helicóptero a Gran Canaria, el resto se recupera, se encuentra aquí en el hospital Dr. José Molina Orosa. Los hechos ocurrían sobre las 6:30 de la tarde en la localidad turística de Playa Blanca. Un coche arrolla a 9 personas, turistas de habla inglesa. Según algunos testigos, este vehículo iba a una velocidad mayor de la permitida. Según la propia conductora, el hecho que originó este trágico suceso fue el bloqueo del volante de su coche. Es la noticia que nos llega desde la isla de Lanzarote y en Gran Canaria finaliza el tercer día de búsqueda sin éxito de los 2 jóvenes desaparecidos desde el viernes en la zona del Confital, en Las Palmas de Gran Canaria. Durante todo el día han buscado por tierra, mar y aire a los 2 chicos de 16 y 17 años. El mal estado del mar ha vuelto a impedir que los buzos de la Guardia Civil hayan podido sumergirse en la zona donde se encontraron algunas de sus pertenencias. Esperan que mañana las condiciones mejoren y puedan inspeccionar los recovecos y las cuevas de ese punto de la costa. Por otro lado, termina ahora la alerta por fenómenos costeros adversos que ha dejado desperfectos en diferentes puntos de las islas. En la playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, operarios del Ayuntamiento y Cruz Roja abrían paso esta tarde entre la arena acumulada en la puerta del puesto de socorrismo. A unos kilómetros, en el puertillo, en Arucas, el oleaje sorprendía a los usuarios de la playa. Las olas han llegado a superar los 5 metros de altura y en el barco que une Órsola con La Graciosa vivieron momentos de angustia este domingo. Las olas llegaron a entrar por la popa sin generar incidentes. La lluvia registrada de madrugada ha provocado también fallos en los semáforos de Las Palmas de Gran Canaria, lo que ha generado alguna retención a primera hora de la mañana. Las lluvias débiles no llegaron a superar los 5 litros por metro cuadrado y la situación de sequía en las islas continúa. En estos días ha llovido bastante poco, sobre todo en la zona norte, que lo que ha servido un poco es para mojar un poco el terreno, ni empaparlo, ni tampoco para que corran los barrancos con el agua de la escorrentía. Y en el sur no se ha registrado prácticamente nada de agua y por tanto tampoco se ha almacenado nada de agua en las presas de la isla. El Gobierno ha reunido este lunes a la Mesa del Agua pensando en medidas contra la sequía. Fuerteventura y Tenerife ya habían declarado la emergencia hídrica. El Ejecutivo anuncia que en estos momentos en todas las islas de media el déficit hídrico supera el 80%. Esta mesa trata de coordinar a las administraciones para acometer los planes de infraestructuras hidráulicas pendientes. El Gobierno ya adelanta que para este verano no se descartan restricciones por la sequía. Nos va a motivar, pues en este caso, tomar algunas restricciones de toda índole, no solo del agua, sino también incluso del propio acceso a nuestros montes, porque están muy secos. Creo que falta un actor muy importante, que es el sector privado, y el presidente lo ha nombrado, son los dueños del agua, a ver cómo se va a distribuir y cómo se van a asignar esos recursos. Pues 15 días es el tiempo que llevan sin suministro de agua los vecinos y vecinas del municipio de Corralejo, en Fuerteventura. Denuncian que este problema se está convirtiendo en algo habitual. Me queda un poquito de agua porque estoy ahorrándola todo el día. Es el día a día de vecinos y vecinas del centro de Corralejo, quienes vuelven a sufrir cortes en uno de los servicios básicos. Llevan prácticamente medio mes sin agua. Exactamente desde el día 28 de febrero. Y claro, ya un día vale, 2 días vale, pero ya cuando llevamos ya 13 días ya es que ya no podemos más. Las actividades cotidianas del hogar como fregar o darse una ducha se vuelven una odisea. A 8 litros cada vez que voy al baño, imagínate, son 3 euros cada vez.
Lejos de ser un hecho aislado, son numerosos los residentes de la zona que denuncian esta situación. Si uno tiene que comer, calentarse el agua y eso, limpiarse los dientes, la cosa básica, al final el agua es vida. Yo, por ejemplo, estoy sola, pero el que tiene familia lo pasa muy mal. El Cabildo de Fuerteventura sostiene que ya ha aprobado obras de emergencia para renovar las redes de distribución. Mientras tanto, los usuarios sufren los efectos por la falta de suministro. En Santa Cruz de la Palma se trabaja en la protección de un talud situado en la urbanización Benaoare. Una empresa de trabajo vertical está trabajando en la colocación de un mallado debido a la continua caída de piedras y ante el riesgo de que desprendimientos de mayores dimensiones causaran daños en las viviendas aledañas a la zona afectada. Los trabajos estarán terminados en un mes y medio. Se habían producido varios desprendimientos y era directamente una obra casi de urgencia. Es la contención de ese riesgo. Hay distintos tipos de material que se va a emplear, hay unas partes más de malla simplemente y otras sí que va a ir, como por así decirlo en lenguaje coloquial, atornillando al risco. Aumentan las agresiones al personal médico y sanitario en nuestro país. 756 agresiones a médicos, 15 en Canarias. Pero si miramos los datos de las enfermeras, esas cifras se disparan. Un 78% más de agresiones en 2023 que el año anterior. La carga de pacientes, la lista de espera y la falta de tiempo están detrás de la mayoría de los casos. Cada día 2 médicos en España sufren violencia, 756 casos en 2023, según datos del Observatorio contra las Agresiones Médicas. Si miramos a Canarias, 15 agresiones, una en Tenerife y 14 en Gran Canaria. Analizamos estos datos con Eduardo Puerta, médico de familia, para saber qué hay detrás de cada maltrato al personal sanitario. Nuestros cupos han aumentado en los últimos años, falta de médicos nos lleva a que cada vez asumamos más pacientes dentro de cada cartera de servicio y cada vez se nos exige más. Y la inmediatez. Quieren que todo se haga hoy para hoy o se tenía que haber hecho ayer. Eso lleva una resistencia al paciente, una agresividad en la forma muchas veces de contestarnos. Que te dan cita para el médico de familia más de 10-15 días. Eso es intolerable en atención primaria. Faltan muchos especialistas de medicina de familia y de pediatría en atención primaria. Números que se disparan cuando hablamos del personal de enfermería. Son la primera toma de contacto del paciente y con quien descargan. Según datos del sindicato SATSE, facilitados por el Servicio Canario de Salud, 153 agresiones, un 78% más que en 2022. 32 de ellas fueron físicas. O sea, tardanza, listas de espera y demás. En el caso de urgencia, que es donde más agresiones se suelen producir, o en el ámbito de la atención primaria. Entre las soluciones que plantean, sistemas de citas al paciente más rápidas, aumento del personal y la mejora de la seguridad en los centros sanitarios. Altercado en Fuerteventura durante un desahucio en el que una de las personas que habían ocupado la vivienda amenazó con rociarse con gasolina. El complejo en el que viven tiene nuevos propietarios que quieren hacer uso de la vivienda. Es el momento del desalojo por parte de la Guardia Civil y la policía local de una de las viviendas del complejo Atalaya Dorada. Roberta, una de las personas que ocupan este residencial, amenaza con rociarse con gasolina y los agentes deciden entrar. A ver, quítate. Tengo gasolina. Tengo gasolina. Intenté hacer ruido con un poquito de gasolina, pero lo que pasó es que yo me la tiré, intenté tirármela encima. Llevaba 2 años en esta vivienda y más de 10 ocupando casas. Pide un alquiler que pueda pagar con su pensión de 1.000 euros. Yo no quiero ocupar. Yo lo que estamos intentando de pedir que nos dé la posibilidad, la gente que está ocupando esta casa del banco, que nos dé la posibilidad de pagar algo. Más de 300 familias han ocupado esta urbanización que se quedó abandonada cuando la constructora Fadesa quebró. Ahora las viviendas tienen nuevos propietarios y quieren hacer uso de ellas. Un equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna ha realizado un programa de intervención en los colegios que redujo las actitudes sexistas de los adolescentes. Participaron 723 estudiantes de bachillerato y el éxito del plan prueba la importancia de la educación afectivo-sexual.
La educación afectiva sexual tiene que encontrar su hueco en la agenda escolar. Así lo pide un equipo de la Universidad de La Laguna que tras un plan de intervención detectó una disminución en las respuestas sexistas de los adolescentes. Los profesores tal vez tampoco estén formados y por eso lo omiten. En casa los padres no saben cómo afrontarlo y evitan hablar de ello. Y la consecuencia de esto se vio, por ejemplo, en que más de la mitad de los 700 menores encuestados reprobaba que una mujer se mostrara pasiva ante una agresión sexual. Pero si entiende esa conducta ante un robo con violencia, ¿por qué aquí no? El miedo a la igualdad puede subyacer y originar retroceso y polarización. Y si las cosas siguen como están, dentro de unas décadas nos encontraremos con una sociedad que habrá retrocedido en el plano de la igualdad. Otras conclusiones del estudio indican que las actitudes más sexistas se dan en adolescentes masculinos y entre quienes consumen pornografía. Los chicos necesitan una guía que no están encontrando ni en casa ni en las aulas y por eso casos como el de los menores que trucaron fotos de desnudos de sus compañeras han de promoverla. Fomentar, ¿no?, una educación de verdad afectivo-sexual y que esté integrada dentro de los centros educativos. A través de la página previogen.com los profesores pueden acceder al material que utilizó este proyecto y reproducir la intervención educativa en las aulas. 232 años se cumplen desde que la Universidad de La Laguna, en Tenerife, comenzó su andadura. Justo este lunes se ha celebrado su día institucional, una jornada de muchas emociones, donde se ha reconocido la labor de los estudiantes, de los docentes y del personal de administración. Más de una decena de personas han recibido diferentes reconocimientos y premios, donde se ha puesto en valor su trabajo en la comunidad universitaria. Estamos anclados en el siglo XXI, pero con mucha historia que nos hace también, pues bueno, estar orgullosos y además pues tener mucho aprendizaje acumulado. Estamos celebrando este aniversario pues como mejor sabemos hacerlo, poniendo en valor pues la excelencia con los premios, nuestros premios institucionales que entregamos a aquellas personas que han destacado por su actividad docente, investigadora. Desde hoy Lanzarote cuenta con un centro neurálgico digital para empresas, emprendedores y diferentes proyectos. Se trata del primer coworking digital de Canarias. Una sala para streamear, impresión 3D o realidad virtual. Poner todas las infraestructuras para generar empleo a todas las mentes inquietas que en este momento tenemos en Lanzarote. En que el talento se quede en casa y, lógicamente, que se genere industria. Más de $500.000 de euros de fondos europeos invertidos aquí. Es el primer coworking digital de aquí, de las Islas Canarias. Totalmente equipado con todas las herramientas necesarias para emprender o para consolidarse. Poder salir de casa, que también es el problema que tenemos siempre, que curramos todo el día en nuestra propia casa. Entonces me parece una buena herramienta y una buena manera de juntarnos y de trabajar. Venir a un sitio donde hay gente que habla tu mismo idioma, especial, ojalá lo hubiéramos hecho antes, mucho antes. 12 puestos de trabajo con alta conectividad. También va a permitir a que los nómadas digital que nos visitan en Lanzarote puedan tener una instalación donde pasar unos días y poder trabajar. Desde hoy está disponible este innovador espacio a través de la Cámara de Comercio. La cal que se puede obtener de las galerías de agua de Tenerife siempre se ha tratado como un producto residual. Ahora, un grupo de investigadores de la Universidad de La Laguna estudia la alta calidad de este material al que se le puede dar múltiples usos. El objetivo de esta investigación se centraba en comprobar las posibilidades de elaborar cal a partir de los sedimentos del agua de algunas de las galerías de Tenerife. Ahora, con resultados en mano, se pueden abrir las puertas a otros proyectos innovadores. Hasta ahora no se han usado, prácticamente no se han usado. Nosotros estamos averiguando que tienen una utilidad muy importante, porque tienen una pureza muy alta de carbonato. Una pureza que supera el 97%. Casi carbonato cálcico puro. Lo que permite obtener cal de primerísima calidad a la que se le puede dar múltiples usos en el arte y la arquitectura. La pared formada con mortero de cal es mucho más transpirable que las de hormigón. Entonces evitaríamos humedades, el ambiente interior es más agradable y demás. Lo podemos usar en Canarias, es decir que aparte de exportarlo, estamos importando, dejemos de importarlo. Incluso permitiría replicar el atractivo natural de estos lagos de Pamukkale de Turquía. Si nosotros ordenamos eso en balsa, podríamos ofrecerle tanto al turismo como a lo local, lagos de agua corriente con temperatura de 30 grados. Múltiples opciones para usar este material de gran calidad que hasta ahora solo era residuo.
La semana comienza con tiempo estable, mejores condiciones en el mar, como les hemos contado, un giro de viento y nubosidad de evolución como protagonista. Nubes como las que se han ido generando a lo largo del día en la costa de Santa Cruz de Tenerife, nubes de evolución que hacia la vertiente sureste han dejado alguna precipitación débil. Mañana martes se podrían repetir estas mismas condiciones en el interior de las islas más montañosas. Enseguida Emilia González les ampliará la información en el espacio del tiempo. Y en los deportes, anuncio de calados hoy en el mundo del motor, día histórico para el Rally Islas Canarias, que pasa a formar parte, Daniel Álvarez, del Mundial. Nada menos. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. La joya de la corona este lunes va a quedar registrado en el histórico del motor en las islas como el día en el que una de sus pruebas ingresa en el Olimpo de los rallies. El Islas Canarias formará parte del Mundial en 2 ediciones, las de 2025 y 2026, codeándose con pruebas emblemáticas como las de Montecarlo, Finlandia y Suecia. Es un paso más hacia un evento cuyo crecimiento en casi medio siglo ha sido enorme y le ha llevado anteriormente a formar parte del Supercampeonato de España y ahora del Europeo. No hubo alegrías este fin de semana ni en primera ni en segunda. Las Palmas no pudo frenar a uno de los grandes y además más en forma del momento. El Athletic Club y ve frenada la ilusión por seguir escalando. Y el Tenerife sufrió un apagón difícil de explicar en Santander. En menos de 10 minutos pasó de ir ganando al Racing a una derrota por 4-2 que reactiva la preocupación por su juego. En un momento repasamos también lo que nos dejó el fin de semana, por ejemplo, en balonmano, en baloncesto y más asuntos, claro. Muchas cosas que contar, Dani, como siempre, en tan solo unos minutos. El programa Una Hora Menos hace un repaso por todas las imágenes que nos deja la meteorología en las islas. Y Victorio Pérez, buenas noches, también se acercan a las zonas rurales. Sí, porque es la seña de identidad de Una Hora Menos. Pilar, buenas noches. Estamos recorriendo pueblos y caseríos de Canarias que habitualmente no tienen espacio en los grandes titulares de las noticias, pero que sí tienen historias bonitas. Es el caso de Chinamada, un caserío de Anaga, en Tenerife, una zona de riscos, casi aislada, con muy poquitos vecinos que han recibido con los brazos abiertos al programa para presumir de lo bueno que es vivir ahí, en ese lugar. Les esperamos con muchas más historias después, en Una Hora Menos. La Casa de la Cultura de Lleida en Lanzarote acoge la exposición de acuarelas Amor a Canarias del artista italiano Luciano Colucci, obras de paisajes insulares, de pinceladas suaves y luminosas, en una muestra que lleva por nombre Entre Islas. 64 acuarelas con paisajes como la Jeria, Papagayo, las Salinas de Janubio o lugares de Sicilia, de donde es el artista. Acuarelas interpretadas con tintes surrealistas. Y también el aeropuerto de La Gomera acoge desde el pasado viernes una exposición pictórica del artista René Sualme. La obra está compuesta por 12 cuadros pintados con tizas pastel. El autor las utiliza junto a sus dedos para conseguir un efecto de luces y sombras muy característico. La temática de sus cuadros es variada, pero destacan la cultura maya, los animales, los retratos y distintos elementos orientales. Estará disponible hasta el 8 de abril. Adrián y Pablo son 2 artistas canarios afincados en Madrid y juntos componen Santo Cielo, un grupo emergente de indie con influencia americana. Hoy nos abren las puertas de su estudio en la capital madrileña para conocer su música. Adrián y Pablo no se conocían, pero las redes sociales les conectaron. Me siguió por Instagram, empezamos a hablar, vi que era igual de tonto que yo y como dicen, 2 angelitos cayeron del cielo para formar Santo Cielo. Los 2 son tinerfeños, pero Madrid ya es para ellos su segunda casa. Yo creo que es necesidad, sobre todo también de conectar con otros artistas o de, pues eso, trabajar con gente que está por aquí. Aquí en su estudio crean música indie con influencia americana. No hemos notado que haya mucha influencia de eso en España, entonces también hemos notado como que hay un huequillo ahí y nos hemos metido. Si ponemos el oído en sus letras... Y de verdad me gustaba, me perdí en tu mirada. El amor y el desamor lo eclipsan todo. El amor mueve montañas. Si hablamos de gira, podemos confirmar que la habrá, y con un objetivo. Que la gente baile y que la gente
se ría y que nosotros bailemos y nos riamos también. Y a sus fans, Santo Cielo les manda un beso, les creo. Un besito, un abrazo y que sigan escuchándonos si quieren, y si se cansan, pues que escuchen otra cosa y vuelvan cuando lo necesiten. Ellos no se van porque aseguran tienen mucha mecha para rato. Hijo mío, porfa, piensa en tu futuro. Ya lo hice. No sigas los pasos de tu padre. No lo hice. Que primero me saqué la ingeniería. Que voy a acabar siendo una... Pues con su música nos despedimos. Se quedan ya con Daniel Álvarez y los deportes. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche.